Gracia y paz, amados hermanos, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga. Bienvenidos a este video que quería compartir con todos ustedes. Este video nace o surge de un comentario, de una reflexión que leí en el blog de una de las hermanas de nuestra iglesia. Ella es doctora, ella se llama Irma Garmendia y pertenece a una de nuestras iglesias y se encuentra en la ciudad de Pamplona. Ella es colaboradora, ella es voluntaria en este centro de rehabilitación. Y entonces ella titula esta reflexión de su blog con el título Crianza. Y quisiera que prestemos muchísima atención porque es muy relevante para nosotros como padre lo que esta hermana nos va a decir en su blog, en esta reflexión. Y luego también quisiera compartirles algo acerca de lo que Dios dice en su palabra de la crianza y de nuestros hijos. Entonces dice el blog de nuestra hermana lo siguiente, como título Crianza. Y dice Irma lo siguiente: últimamente, en la consulta médica externa al centro en la que atendemos a diferentes pacientes, nos está tocando ver a muchos menores con problemas de comportamiento en casa. Hace un tiempo un padre afirmaba con tristeza que las cosas estaban muy difíciles para nuestros hijos y que veía que era una generación rebelde la que se estaba levantando. Con dolor aceptaba que era irremediable esa rebeldía. Hace unos pocos meses nació nuestro tercer hijo y como madre estos problemas de conducta en la crianza de los hijos me generan una profunda preocupación. Me pregunto cómo una criatura tan deseada y amada que inspira tanta ternura y amor puede convertirse en un futuro en una fuente de dolor inmensa para sus padres por su conducta. Me impresiona ver cómo personas de toda clase de formación, educación, estrato social, personas honestas en su trabajo, e incluso líderes en sus iglesias, no saben cómo hacer para que sus hijos adolescentes, incluso en edades más tempranas, les obedezcan. Como describen en muchos casos el paso de un niño adorable a un hijo que les hace vivir un verdadero infierno en sus propias casas. Muchos han tirado la toalla y creen que es casi imposible vivir los principios de Dios en la crianza de los hijos. Vivimos en un tiempo donde los cimientos de la educación se están tambaleando. Ya no hay cosas buenas o malas. Todo depende de cómo te sientas haciéndolas. Nos vemos influenciados muchas veces por la crianza que hemos recibido. Algunos con padres muy estrictos y por eso pensando que lo mejor es una democracia en casa. Otros, sin embargo, con padres ausentes o con padres violentos, etc. No queriendo parecernos a ellos, pero descubriendo con dolor que sin la ayuda de Dios, una cosa o la otra, todo sale lo mismo. Ya no parece bueno ni malo ni correcto corregir a nuestros hijos. Es mejor que tomen sus propias decisiones desde temprano para que puedan ser libres, dicen algunos, libres y autónomos. Me pregunto, ¿qué se entiende por libre cuando luego las consultas de los psicólogos y los psiquiatras están llenas de menores que no saben gestionar sus propias emociones, que no toleran ni la más mínima frustración, atados a los juegos, a los móviles y yo añadiría, ¿verdad?, al alcohol, a la droga y a muchas otras cosas más? Algunos con miedo a la reacción de sus hijos si les dicen algo. En ocasiones hemos oído que los hijos no nacen con un libro de instrucciones y que casi es inevitable tener dificultades con ellos conforme van creciendo. Pero esto no es cierto para los creyentes. Escuchemos bien, hermanos, pero esto no es cierto para los creyentes. Dios ha dejado en su palabra instrucciones concretas para la crianza de nuestros hijos, principios que son infalibles, que no varían según las modas y ni según las corrientes de este mundo, que no dependen de nosotros, ni de nuestras emociones, ni de nuestro modo de ver la vida, ni siquiera depende de la educación que hemos recibido, etc. Gracias a Dios por su palabra que es viva y eficaz, Hebreos 4:12, y que nos guía en esta labor tan valiosa. Le pido a Dios que nos ayude como padres a no errar en esta labor tan
importante. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, versículo 105. Eso es lo que nos dice nuestra hermana Irma en esta pequeña reflexión en su blog. Muy bien, entonces yo quisiera también compartir con todos ustedes lo que Dios nos dice en su palabra acerca de qué son nuestros hijos para nosotros. ¿Qué son nuestros hijos para nosotros? Salmo 127, versículos 3 y 4 dice lo siguiente: He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas o como flechas en las manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Prestemos muchísima atención a lo que Dios nos dice en su palabra acerca de nuestros hijos. Versículo 3, Salmo 127, 3. He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas o como flechas, dice otra versión, como flechas en las manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Dios nos dice, ¿verdad? En el versículo 3, que nuestros hijos son una herencia, es decir, son un regalo. Han sido dados por Dios para que nosotros cuidemos, proveamos y protejamos, no solamente proveyéndoles y dándoles lo que ellos necesitan de manera física, ¿verdad? No solamente dándoles un techo, la comida, el vestido, la educación, no, sino que Dios nos ha dado a nuestros hijos para que nosotros los instruyamos y los corrijamos con la palabra de Dios. Son un regalo de Dios, no son un regalo para esta sociedad, son primeramente un regalo de Dios a nosotros, y nosotros somos llamados a prepararlos para que sean una bendición en esta nación, una bendición en el lugar donde Dios los ponga. Dice el versículo 4, ¿verdad? Que ellos son unas flechas. Es decir, ellos tienen un propósito específico, y el propósito específico Dios lo ha trazado para que se cumpla ese propósito. Estas flechas, nuestros hijos, ellos deben ser afilados como se afila una flecha para que ellos cumplan el cometido trazado y dado por Dios. Ellos necesitan ser instruidos, ellos necesitan ser corregidos, ellos necesitan nuestro ejemplo, necesitan ver nuestro ejemplo, ellos necesitan ver cómo vivimos nosotros vidas piadosas, vidas que agraden a Dios. Ellos necesitan ser instruidos, corregidos y necesitan ver nuestro ejemplo conforme a los mandamientos de Dios y no según los patrones ni los valores de esta sociedad, que lamentablemente es una sociedad que vive lejos, vive ajena a las cosas de Dios. Alguien puede hacerse la siguiente pregunta: yo veo eso en mi vida, yo veo eso en mis hijos. ¿Hay alguna esperanza para mí? La respuesta es radicalmente sí, hay esperanza. Pero esa esperanza empieza primero por nosotros, los padres. Los hijos son un regalo dado por Dios a nosotros. Y si nuestros hijos no están cumpliendo el propósito específico para el cual Dios nos los ha regalado, nosotros hemos hecho mal nuestro trabajo. ¿Qué debemos hacer? Debemos empezar primero arrepintiéndonos delante de Dios. Si somos creyentes, debemos arrepentirnos por no haber vivido en obediencia a lo que Dios dice en su palabra, por no haber instruido, corregido y por no haber dado ejemplo a nuestros hijos, para que vivan vidas piadosas, vidas que agraden a Dios. Y si no son creyentes, también necesitan arrepentirse de su maldad, arrepentirse de sus pecados, de no haber vivido ni siquiera ellos primero sus vidas de cara a Dios, sino que han vivido de espaldas a Dios. Entonces tanto el creyente como el no creyente deben dar este primer paso: arrepentirse de su desobediencia, arrepentirse de haber vivido en desobediencia a Dios. Y número 2, necesitan poner su mirada en Jesucristo, sola y únicamente en Jesucristo, porque Él vino a morir por los pecadores. Él vino para darnos una nueva vida y con ello una nueva oportunidad para nosotros y para nuestras generaciones.
Y en esta preciosa y ardua labor, como dice nuestra hermana Irma, nosotros no estamos desamparados. Dios nos ha provisto, Dios nos ha dejado todos los recursos, todas las herramientas que nosotros necesitamos para esta preciosa, pero súper importante labor. Y dice, por ejemplo, Salmo 19, versículo 7, lo siguiente: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Aquí tenemos nosotros la regla infalible para cumplir un propósito específico. Primero nosotros como padres y luego para que nuestros hijos, estas flechas, estos regalos de Dios, cumplan también su propósito trazado por Dios en sus vidas. Tenemos la palabra de Dios. Dice ella que ella es perfecta y que convierte el alma. Todo lo que nosotros hemos hecho mal, todo lo que nosotros hemos sembrado y todo aquello malo que otras personas han sembrado en nuestro corazón se convierte, ¿verdad?, en lo que Dios quiere, en los valores y principios y en los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque se convierten por medio de las Escrituras. La ley del Señor es perfecta. La palabra de Dios nos equipa para esta preciosa labor de cumplir su propósito en nuestra tierra, nosotros y nuestros hijos. Dice, ¿verdad?, que su palabra es fiel. La fidelidad de Dios debemos entenderla desde este punto, desde esta perspectiva. No cambia. La fidelidad de Dios es inmutable, no cambia. No depende de factores externos, no. Si Dios ha dicho que su palabra es fiel, que Él es fiel, pues Él es infalible en lo que dice. Él no se equivoca. Él no dice hoy una cosa y mañana dice otra. Entonces, amadas vidas, amados hermanos, recordemos que tenemos la palabra de Dios que es perfecta y que es fiel. Y me encanta también, ¿verdad?, el apóstol Pablo cómo nos enseña, cómo le instruía, ¿verdad?, a uno de sus discípulos, a un pastor joven llamado Timoteo. Y él le decía lo siguiente: Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Y prestemos muchísima atención, porque esto es relevante, esto es importante para nosotros en esta labor de instruir a nuestros hijos, de corregir a nuestros hijos, de preparar a nuestros hijos. Dice Dios: toda la escritura es inspirada por Dios, y es útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esta palabra perfecto en otras versiones dice equipado. ¿Equipado para qué? Dice enteramente preparado para toda buena obra. Repito este versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea equipado, enteramente preparado para toda buena obra. No nos olvidemos, amados hermanos, no estamos solos. Tenemos la bendita, la suficiente, la infalible, inerrante palabra de Dios. Sus principios son sí y son amén. Lo que Dios ha dicho, Dios lo cumplirá. No pensemos como muchos dicen, ¿verdad? Algunos que atacan las escrituras, que atacan la Biblia, dicen: no, este libro es un libro viejo, es un libro obsoleto, son letras muertas. Recordemos, hermanos, que Dios dice en su palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice Dios, no pasarán. Todos aquellos que se han burlado de las escrituras, ni quien se acuerde de ellos. Pero la palabra de Dios sigue prosperando. La palabra de Dios sigue, ¿verdad?, convirtiendo el alma y sigue dando sabiduría al sencillo. ¿Por qué? Porque su palabra es perfecta y porque su palabra es fiel. Y lo que ha dicho Dios lo cumplirá. Hermanos, no estamos desamparados. Tenemos el recurso de los recursos, la santa palabra de Dios. Apliquémosla, vivámosla, instruyamos a nuestros hijos, corrijamos a nuestros hijos y demos ejemplo a nuestros hijos en base a la bendita palabra de Dios. Y Dios hará su propósito y cumplirá su propósito en cada uno de nosotros, en nosotros como padres y en nuestros hijos, que son flechas en las manos del valiente. Que la gracia de Dios, amados hermanos, esté con todos y con cada uno de nosotros, de verdad. Y que esta reflexión, que este comentario de nuestra hermana Irma, de verdad, también nos despierte a nosotros, nos despierte a una preocupación santa, ¿verdad?, para ponernos manos a la obra. Hay esperanza, no nos olvidemos. Que Dios los bendiga.